¿Has sido diagnosticado de dedos en garra? ¿Es un problema que te preocupa? ¿Cuáles son las posibles consecuencias sobre la salud de tus pies de los dedos en garra? Bien, te doy la bienvenida a este vídeo que hemos titulado Ejercicios para prevenir los dedos en garra. Yo soy Sergio Martínez y voy a acompañarte para demostrártelos como fisioterapeuta especialista en salud y rehabilitación de los pies. Vamos a hablar de los siguientes puntos. En primer lugar, trataremos de definir qué es un dedo en garra. ¿Realmente es lo que presentas? Y por otro lado, ¿qué problemas producen los dedos en garra? También hablaremos sobre para quién son estos ejercicios que vamos a describir. Quizás, en tu caso, no sean de excesivo interés. Por último, como comentaba al principio, vamos a hablar de los mejores ejercicios para prevenir la aparición de los dedos en garra. Y bueno, cuando hablamos de dedos en garra no hablamos más que de una desalineación de los dedos y de sus diferentes falanges. Podemos encontrar, según como vemos, en este modelo anatómico, vamos a colocarlo por aquí, cómo tienden, según la morfología que adquieren, a proyectar la punta de los dedos hacia el suelo, mientras que el dorso de los dedos queda elevado. Y a partir de esta morfología surgen problemas relacionados con el roce en el dorso de los dedos, que aunque pueda parecer una broma, puede ser un problema de verdad, y también con el apoyo de la punta de los dedos, que por su morfología más picuda no están diseñados para este fin, y podemos encontrar problemas en piel y huesos por el apoyo, como digo, de la punta de los dedos sobre el suelo. Bien. Además de estos problemas, también es muy común que mis pacientes con dedos en garra presenten problemas de metatarsalgia, y esto tiene que ver con el incremento del apoyo del metatarso que estos presentan respecto a las personas con dedos bien alineados. ¿Quién debe preocuparse de prevenir los dedos en garra? Pues estos ejercicios desde luego que no son para todo el mundo. No es que no sean inocuos, en efecto sí son inocuos, pero seguramente habrá personas que puedan dedicar su tiempo a otros ejercicios más adecuados para ellos. Sin embargo, si eres una persona que presenta alguna de estas características, pues de seguro puedes beneficiarte de estos ejercicios. Y en primer lugar hablaremos del acortamiento de los músculos gemelos. Y es que si tienes un tobillo muy rígido con muchas sobrecargas posteriores de tu pantorrilla, es muy probable que presentes un acortamiento de los músculos gemelos. También si tienes una debilidad del músculo tibial anterior, que es el que se encarga de elevar el empeine sobre el suelo, también deberías preocuparte de mejorar tu coordinación y condición muscular para prevenir la garra digital. ¿Qué es esto de la sustitución extensora? No es más que una hiperactividad de los dedos cuando el pie se encuentra en el aire. Y esta hiperactividad que tiene lugar cuando caminamos es la que afianza con el tiempo esa rigidez en el dorso del pie que finalmente se manifiesta como la garra digital. Y por último, si eres una persona con pie cabo, definitivamente deberías poner en práctica los ejercicios que vamos a aprender, porque las personas con pie cabo, por desgracia, tienden a desarrollar garra digital. ¿Cómo podemos saber si somos personas que presentamos un acortamiento de los gemelos, una debilidad del tibial anterior o una sustitución extensora? Vamos a ver rápidamente 3 pruebas para cada una de estas alteraciones que podemos realizar en casa para sospechar que presentamos una de estas condiciones. En el caso del acortamiento de los gemelos, vamos a colocar un pie muy recto hacia adelante y a dar un paso largo hacia el frente. Flexionaremos la rodilla y si no podemos evitar el ascenso de nuestro talón de atrás, es muy probable que presentemos un acortamiento de los gemelos. ¿Cómo sabremos si presentamos una debilidad del tibial anterior? Pues muy sencillamente, si logramos en esta posición en la que yo me encuentro elevar el pie hacia arriba sin mayor dificultad,
es muy improbable que nos encontremos en condición de debilidad del tibial anterior. Y de la misma forma deberemos fijarnos en mis pies para observar cómo es el movimiento durante este ascenso. Las personas que presentan sustitución extensora no pueden evitar elevar los dedos antes de elevar el tobillo. Repito, no pueden evitar elevar los dedos antes de elevar el tobillo. Entonces, comprueba si tienes la habilidad de realizar este movimiento que hago yo ahora, en el que los dedos se mantienen inmóviles y el tobillo se eleva. En caso de que no puedas o no dispongas de esta habilidad, es muy probable que seas una persona que presente sustitución extensora. Bien, y vamos a ver cómo son los ejercicios que podemos comenzar a trabajar para mejorar nuestro pie cabo. Volvemos aquí al área de diapositivas y observemos la diapositiva y este ejercicio que se demuestra en pantalla. Fijaos cómo lo que tratamos de hacer es elevar el empeine sin movilizar en absoluto los dedos. Parece fácil, pero os aseguro que para algunas personas no es nada fácil. Además, puesto a que esta deformidad cursa con el acortamiento de los tendones flexores de los dedos menores, podremos realizar este estiramiento, un estiramiento de los tendones flexores, valga la redundancia, de los dedos menores. De la misma manera, existe otro acortamiento muscular que tiene lugar en el dorso del pie. Por tanto, este estiramiento dorsal del pie estaría perfectamente indicado. Y por último, realizaremos este ejercicio que consiste en la flexión pura de la articulación metatarsofalángrica. Esta flexión pura metatarsofalángrica en ausencia de engarramiento de los dedos nos va a asegurar de que consigamos controlar esta garra digital cuando estemos oscilando. Vamos pues a realizarlos todos ellos. Vamos a volver a la zona de ejercicio. Vamos a colocar este cojín y fijaos cómo apoyando un pie sobre el cojín, podemos apoyar el tendón de Aquiles sobre el borde del cojín, vamos a practicar este movimiento de dorsiflexión aislada en ausencia de movimiento de los dedos. Normalmente la persona que presenta sustitución extensora suele realizar una hiperextensión de los dedos previa al ascenso del empeine, pero lo que queremos en realidad es un ascenso puro del dorso del pie sin movimiento de los dedos. Y como decía, para mejorar el estiramiento, la longitud, la flexibilidad de los tendones flexores, podemos flexionar la rodilla, apoyar la pierna en nuestra rodilla contraria y tirar de nuestros dedos hacia arriba fuerte, por supuesto fuerte sin sentir ningún tipo de dolor o molestia, para que todos estos tendones que ascienden por la pierna se elonguen. Podríamos aguantar este estiramiento más o menos por 1 minuto, 1 minuto y medio o incluso 2 minutos, siempre por favor sin dolor. Y aprovechando esta postura, simplemente agarraríamos el dorso de los dedos. Por favor, no agarréis la punta de los dedos, sino la base de los dedos. Voy a repetir porque esto es muy importante. No agarréis la punta de los dedos, sino la base de los dedos para tirar en contra de la deformidad de la garra hacia atrás y hacia arriba, favoreciendo el estiramiento de todo este músculo pedio, que es el que en buena medida contribuye a la formación de la garra digital. Por último, volvemos a la posición anterior. Vamos a recuperar este cojín y yo me voy a inclinar un poco para enseñaros el último ejercicio, que recordar que se relaciona con la flexión metatarsofalágica pura. Si enfocamos directamente al pie, el movimiento que debemos de realizar es el de flexión metatarsofalágica pura. ¿Cómo sería un ejemplo del movimiento mal ejecutado?
estaríamos hablando de este movimiento en el que los dedos se engarran. Muchas veces incluso se engarran sin descender, solamente se engarran, sin que exista ningún descenso de los dedos. Lo que queremos no es esto, sino un dedo estirado que desciende en este sentido y que es capaz de ascender sin implicar a las articulaciones interfalángicas en el movimiento. Bien, compañeros, todos estos ejercicios que os hemos mostrado sobre control motor del pie de seguro que os van a ayudar si pertenecéis a este grupo de personas vulnerables al desarrollo de la garra digital. Recordad que en Fisio Online leemos vuestros comentarios. ¿Tenéis alguna duda? Quizás queréis comentar si os ha gustado este vídeo, pues en ese caso no dudéis en hacerlo. Nos vemos, gracias por vernos y hasta pronto. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.